Seguro que la historia de Phineas Gage suena. Es ese caso famoso del hombre al que una barra de hierro le atravesó la cabeza y de repente le cambió la personalidad. Pero, ¿y si esa historia, la que nos han contado siempre, fuera solo una parte de la verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el caso real, que es una historia mucho más compleja y sorprendente sobre el cerebro, sobre la ciencia y sobre cómo a veces la verdad necesita su tiempo para salir a la luz. Y esta es la pregunta clave que lo arranca todo. ¿Y si la historia más famosa de la neurociencia no es como nos la han contado? Porque lo que vamos a descubrir no solo nos va a hablar de cómo funciona el cerebro, sino de algo casi más interesante, de cómo funciona la propia ciencia, con sus ideas fijas y sus debates internos. Mirad esto. No es una reconstrucción ni un dibujo. Es el cráneo real de Phineas Gage y la barra de hierro que lo atravesó. Es que impresiona bastante verlo, ¿verdad? Nos pone los pies en la tierra y nos recuerda la brutalidad de lo que pasó. Y que detrás de la anécdota hay una persona de carne y hueso. Venga, pues viajemos en el tiempo. Nuestra historia empieza aquí, en un pequeño pueblo llamado Cavendish, en Vermont, Estados Unidos. Un lugar que, sin tener ni idea, estaba a punto de entrar en los libros de historia de la neurociencia. Y le ponemos fecha exacta a ese momento. El 13 de septiembre de 1848, un día que, como veremos, iba a cambiarlo todo. Incluso la hora precisa, las 4:30 de la tarde. Justo en ese instante, la vida de Phineas Gage, que era un capataz de ferrocarril de 25 años, un tipo respetado y eficiente, se partió en dos. Literalmente. Esta es la primera noticia que salió en prensa, al día siguiente. Y lo más increíble es lo que dice, en plena posesión de su razón y libre de dolor. Pensemos un segundo en esto. Una barra de hierro de más de 1,5 metros y 6 kilos de peso le acaba de atravesar el cráneo y está consciente y tranquilo. Es que es casi un milagro. Y para rematar, está esta frase. Parece sacada de una película, ¿eh? Doctor, aquí hay trabajo para usted. Es lo que le dijo al primer médico que llegó, mientras estaba tranquilamente sentado en una silla minutos después del accidente. Esto nos da una idea de que el primer gran misterio no fue su cambio de personalidad, sino simplemente su increíble supervivencia. Y aquí es donde empieza de verdad el enigma. Porque al principio, la historia no iba de un hombre que se volvió diferente. No. Iba sobre una supervivencia que nadie podía explicar. Durante años, la noticia fue que, a pesar de semejante herida, Phineas Gage seguía siendo, en esencia, Phineas Gage. Pero aquí la historia da un giro de 180 grados. Miremos con atención. A la izquierda tenemos la versión inicial. Supervivencia, asombrosa, facultades intactas, una curiosidad médica. Pero a la derecha, 20 años después, el mismo médico, el Dr. Harlow, describe a un hombre totalmente distinto. Irreverente, blasfemo, con el equilibrio mental destruido. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Esta es la pregunta del millón. ¿Por qué el Dr. Harlow se esperó 20 años para contar la parte más importante y revolucionaria de la historia? ¿Por qué ese silencio tan largo sobre los brutales cambios en la personalidad de Gage? Pues, sorprendentemente, la respuesta no está en el propio Gage ni en su médico. Está en la ciencia de la época. Para entender por qué Harlow cayó, tenemos que entender la que estaba liada en el siglo XIX con un debate feroz sobre cómo funcionaba el cerebro. A ver, para que nos entendamos, había dos bandos. Por un lado, los localizacionistas, que decían que cada función mental, como el lenguaje o la memoria, estaba en un trocito concreto del cerebro. Y por otro, el bando holístico, que era el más influyente y que defendía que el cerebro funcionaba como un todo, como una masa única donde todo hacía de todo. Y aquí está la clave de todo el asunto. En 1848, cuando Gage tuvo el accidente, la teoría que dominaba, el dogma científico, era la del cerebro como un todo. Por eso, la idea de que una lesión tan localizada pudiera afectar a algo tan complejo como la personalidad era simplemente impensable. De hecho, se usó el caso de Gage para argumentar justo lo contrario. Decían, ¿veis? Le han destrozado el lóbulo frontal y sigue vivo y consciente. Esa zona no debe ser importante. Esta línea de tiempo lo resume a la perfección. En el 48, el caso de Gage se usa para atacar a los localizacionistas. Pero en el 61, Paul Broca descubre el área del lenguaje y ¡zasca! El dogma empieza a tambalearse. Y solo entonces, en el 68, con un clima científico diferente, Harlow por fin se atreve a publicar la historia completa. Por fin había un ambiente en el que su historia podía ser escuchada. Pero la cosa no acaba ahí, porque incluso con el informe completo de Harlow el caso volvió a caer en un cierto olvido. Hizo falta que apareciera una especie de detective científico para rescatarlo del cajón y ponerlo donde se merecía, en el centro de la historia de la neurociencia. Y ese detective fue un neurólogo escocés, David Ferrier.
Al principio, Ferrier, como todos, pensaba que el caso Gates demostraba que el lóbulo frontal no servía para mucho. Pero en 1877 se topó con el artículo perdido de Harlow, el de 1868, y de repente todas las piezas encajaron. Un año después lo presentó al mundo, no como una anécdota, sino como la prueba viviente, la prueba definitiva de que el córtex prefrontal es la sede de la personalidad. Y así llegamos al gran protagonista de esta historia, el córtex prefrontal. Esa fue la parte del cerebro que la barra de hierro destrozó. Gracias al trágico accidente de Gage y a la perspicacia de Ferrier, hoy sabemos que esta zona es como el director de orquesta de nuestro cerebro. Es el centro de mando de quiénes somos, de nuestra personalidad, de nuestro juicio, de nuestra capacidad para planificar el futuro. Entonces, a fin de cuentas, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el verdadero legado de Phineas Gage? Porque, como hemos visto, es mucho más que esa simple anécdota del hombre que se volvió mal hablado. Bueno, por un lado está la lección más evidente. Claro, el caso de Gage fue la primera prueba clara y contundente de que nuestro yo, nuestra personalidad, no es algo etéreo, sino que reside en la biología de nuestro cerebro, concretamente en el lóbulo frontal. Pero quizá la lección más profunda, la más importante, es sobre la propia ciencia. La historia de Gage nos enseña que los hechos no hablan por sí solos, necesitan una teoría, un contexto que les dé sentido. La verdad sobre su personalidad estuvo ahí, a la vista de todos, durante 20 años, pero la ciencia simplemente no estaba preparada para verla. Y claro, esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Esta historia nos obliga a ser un poco humildes y a recordar que lo que hoy son dogmas científicos, mañana pueden ser anécdotas superadas. Así que, ¿qué hechos evidentes podríamos estar ignorando hoy simplemente porque no encajan con lo que creemos saber? ¿Cuál será el próximo caso Gage que nos obligue a repensarlo todo desde cero?